Buenas noches a todos. Bueno, nosotros, el Señor este año nos ha llevado un tiempo de escuchar. Creo que hemos estado y nos hemos puesto durante todo este tiempo a escuchar noticias. Yo creo que cuando empezamos hace 2 años nos estresamos los primeros días, no sabíamos ni para dónde coger ni para hacer. Entonces, nos bombardeados y bombardeados. Ahora escuchamos las noticias de que pasó tal cosa, pasó tal otra, y una vez dice, ¿y qué sucedió? Entonces, la invitación es a escuchar la palabra de Dios. Es el llamado que vamos a tener hoy. Para ello, tenemos, solamente vamos a tener una cita bíblica y en esa nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a leer Lucas 11, 27, 28. Lucas 11, 27, 28. Voy a leerlo acá en mi versión y dice: Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dura, ¿no? Esa cita bíblica, durísima. Cuando la leí, yo decía, oh por Dios, yo creo que eso más de uno tembló, porque lo que iba a ser un halago, terminó fue un llamado de atención, ¿no? Y en pocas palabras, no se necesita un discurso de media hora, ni de 1 hora, ni para hablarlo. Entonces es un fuerte llamado que nos hace hoy el Señor a cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es ese llamado? Yo creo que en ese momento, y yo creo que parte de esa cita bíblica ha sido mucha controversia en nuestra Iglesia Católica y nuestros hermanos separados. Algunos lo interpretarán que cuando estaban alabando, cuando hablaban de los dichosos, el seno que te llevó y los pechos de que te criaron, ¿a quién se refería? A la Virgen Santísima. Y luego Wayne dice, no, dichosos más bien. Entonces, ¿qué va en nuestro ser? ¿Qué sucede hoy? No, es que la Virgen Santísima ni siquiera el hijo lo tenía. Y por eso muchos de los comentarios que están fuera de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque no vamos en ese contexto de leer la palabra. Nos pegamos muchas veces del titular del periódico. Y uno queda como con esa noticia, y cuando entran, ese titular no era para la noticia que estaba dentro, porque dice una cosa totalmente diferente. Allí estaba hablando el Señor, antes de eso estaba también haciendo ese llamado de atención. Y a veces nosotros está hablando el Señor y nos distraemos en otras cosas. ¿Qué hablaba el Señor? Hablaba de los espíritus inmundos que salen del hombre, que anda pagando, que el hombre como que dice, ya, Señor, perdóname, pero va, limpia la casa, la deja bien barrida y sigue pecando y llega más mal sobre él. Estaba refiriéndose a eso. Cuando lo interrumpen en medio de esa palabra. Entonces, nosotros a veces, a medida que conocemos más a Dios y vamos en este caminar de fe, lo digo porque cada día uno se aterra de más cosas que conoce, de conocer nuestra iglesia, vamos conociendo la riqueza que tiene Dios para nosotros. Yo creo que muchos de nosotros empezamos que yo voy a la parroquia y voy el domingo. Yo duré muchos años sin saber que era el Santísimo. Y uno iba ya a misa relativamente juicioso. Iba allá de la Virgen y una vez pensaba que solamente estaba la Virgen. Y quizás yo digo, en este caso, pues uno lo veía como la Madre Nuestra, pero no sabía que lo más maravilloso y el camino que lleva ella es a Jesús. Uno de los más grandes tesoros que tiene nuestra iglesia es la Virgen Santísima. Y quisiera partir de allí, de la Virgen Santísima, ¿por qué? Porque nosotros siempre vemos esa imagen tan angelical, que nos inspira amor, que nos inspira paz. Y yo me imagino que esa mujer que quiso halagar a Jesús en ese instante dijo, ¡ay, qué bonito haber sido la mamá de ese hombre que está hablando allá tan lindo! Y pasa como las mamás que nosotros, ven los niños y ya crecen, ¡ay, qué niño tan lindo! Cómo habla de bonito, ¡ay, mire cómo le queda esa ropa de linda! Y nos fijamos más en la apariencia física. Y es ese llamado de atención que hace el Señor en esos 2 cortos versículos que los teníamos. Y es aquello donde dice, Jesús en su mensaje lleva a mirar mucho más allá.
Porque es que las distracciones físicas están. Los hechos que suceden a veces nos distraen. Y él dice, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Y por qué dice, porque dejó a María de un lado? No, no la dejó en ese momento, no la dejó de lado, sino lo que hizo fue exaltarla en ese instante. ¿Por qué? Porque ella es el más grande ejemplo de amor y humildad. Hablábamos que sí, la Virgen, el Señor, Dios tenía dispuesto un plan de amor en la Virgen Santísima. ¿Qué hubiera pasado si ella no hubiera hecho esa apertura de corazón? Quizás se hubiera dado a otra persona, pero esa gracia de amor lo hizo ella. Imagínense a los 16 años más o menos, tan joven, diciendo, pongámonos hoy un poco como si fuera una situación de ahora, 16 años, una joven, esperar un bebé, que no se había casado, que sí tenía pretendiente, pero pues nada concretado en ese momento. Decir, acepto la voluntad de Dios, pero también con mucho temor. ¿Pero qué hago si no conozco varón alguno? ¿Por qué? Porque también ella busca, dice, yo quiero formalizarlo, pero le dijo a Dios y creyó en el plan que le mencionó a la Mecabel. Sobre ti se posará el Espíritu Santo. Ella no dijo, no, pero espere, ¿será que sí? ¿O será que no? Pero y entonces, porque nosotros muchas veces nos cuestionamos en ese plan de Dios. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que tal vez? ¿Será que me conviene? ¿Será que no me conviene? Pero la cita bíblica le da a ella el valor en ese segundo versículo. Que por el hecho no solamente de ser su madre, sino ese valor de obediencia de la Virgen Santísima a la palabra de Dios. Oír y guardar esa palabra, hacerla vida. ¿Qué hubiera sido ella cuando yo me imagino, cuando fue y presentó, cuando le tocó que nació el bebé, les tocó que irse a Egipto? Digo, pero ¿cómo así? Si el plan de Dios está, yo porque ahora me tengo que ir. Si yo estaba bien acá y se supone que Dios me bendijo y todo, y así nos sucede muchas veces a nosotros. Cuestionamos al Señor en medio de la dificultad. ¿Y por qué? Pero si yo le alabo a Dios, si yo le hablo a Él, si yo oro todos los días el Santo Rosario, ¿por qué? Pues imagínense la Virgen Santísima siendo la madre del Rey de Reyes y Señor de Señores, ir y huir de Egipto. Mira, yo me imagino la situación que vivió también con San José, cuando San José se la ve, después de llegar de visitar a su prima Isabel, que está de 6 meses. Porque yo me imagino que San José, a pesar de que la recogió en secreto, pues yo creo que quedó asombrado y dijo, ¿y qué pasó acá? O sea, sentirse que estaban murmurando así fuera con el pensamiento sobre ello. Yo creo que no es fácil cuando uno pasa en medio de una situación y murmuren de uno. Pues sabe que están hablando de uno o en medio de una situación, o saben que están pensando mal de uno en medio de una situación, y a veces nos pasa hasta en la misma casa. Porque a veces no dejamos ni siquiera conversamos con el otro y nos dejamos llevar. Y en eso nos ensimismamos. Y en eso nos quedamos. Entonces, en ese segundo versículo es el valor que le da más especial a ella. Porque guardó la palabra, oyó la palabra de Dios y la guardó. Y dejó que se hiciera ese plan de vida en ella. Que quizás la gente en ese momento no entendía, porque decían, yo imagino decían, Jesús, cómo habla de bonito. Ay, mira esas palabras tan hermosas. Y hoy lo escuchamos allá afuera, escuchamos unos discursos, o escuchamos hasta los influencers. Algunos influencers dicen, ay, tan bueno como habla, tan bueno como se expresa. Y nos olvidamos que es más allá. ¿Por qué? Porque es que el llamado y los ojos que ha puesto el Señor es en Dios. Entonces hablábamos que de los niños y que entonces que tan bonito, los niños y todo, y nos llevas a mirar más de la apariencia física. Es a que sea algo propio, más bien en vez de mirarlo de cada persona, porque a veces están ahorita en pandemia, cuando ya lo digo porque cuando nos dicen, ay, pero sí, como que le sentó la pandemia, ¿no? Llegó con unos kilitos de más. Ay, pero mire, ¿cómo se cortó el cabello? Ay, pero mire tal cosa, y nos fijamos en eso y nos olvidamos mucho más allá. Y qué bonito a veces cuando uno encuentra a alguien y dice, ¿y cómo está tu familia? ¿Cómo están todos en casa? Yo creo que eso a veces en medio de eso es ir más allá de esa apariencia física que nos muestra. Que lo que para esa mujer era un piropo, lo que lleva a Jesús es a trascender y no mirar solamente
lo que tenemos aquí presente, sino ver más allá. Él resalta en ella el mejor piropo, en ese segundo versículo. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice unas versiones, y lo guardan, que dice esta otra versión. Es la de Jerusalén, la de Dios habla hoy. Entonces es donde él resalta que se cumplió la voluntad de Dios en ella. Y Dios no se fija si es estrato 5, si es estrato 6, si es rubia, de ojos azules, morena, moreno, alto, bajo, cortito, feo. No. Él se fija en cualquiera de nosotros y nos considera tan únicos que hace su obra. En una de las experiencias que estuve en Medjugorje, que nos contaban un poco la historia de los niños a los que se le manifestó la Virgen en Medjugorje, es que alguna vez uno de los niños le preguntó a la Virgen que por qué lo había escogido si no era el más inteligente del salón, si no era el más listo del salón, si no era el sobresaliente. Y la Virgen Santísima lo que dijo es, yo no tengo, quizás no me fije en lo más agradable, sino en esa disposición que tiene. Ve esa gracia, vio en ese niño, que no era el que en las mejores notas, no era el más sobresaliente, porque es que a veces decimos, ay, no, pero cómo la bendice y todo, porque tiene esto no sé qué, y nos fijamos y nosotros mismos nos subvaloramos, porque tenemos grandes dones que nos ha dado Dios, grandes gracias que nos ha permitido, y nosotros miramos, somos muy buenos para mirar al vecino, porque es que uno a veces, y a veces pasa uno como cuando las fotos, pues ya, por ejemplo, si me preguntan, yo ahorita bueno, tengo unos kilitos de más, pero yo miraba las fotos hace unos años que mi mamá me criticaba, pero no estaba tan mal. Y dice uno, oiga, pero está ahí, uno dice, se critica y se autocritica, y todo se lastima y se hace ver por menos. Pero en esta es que no. El Señor nos dice, no miren esas apariencias que están afuera. Más bien, fijen su mirada puesta en el Señor, oír la palabra de Dios. Y en el caso de la Virgen Santísima también pongamos que ella no tenía una vida fácil en ese momento. De un estrato bajo, pasaba por necesidades también. No tenía todas las comodidades, porque recuerden que cuando se presentó ante el Señor se presentó con 2 pichones, y eran los que menos tenían en ese instante. Migrante, como lo vemos en la sociedad de hoy, que tuvo que partir de un país por las amenazas, que en ese momento, cuando tuvo que partir con su hijo de San José, o sea, ya ha pasado migrante, pasar necesidades, los largos caminos, así como muchos hermanos nuestros también han tenido que pasar, perseguidos, porque yo me imagino que Herodes no se quedó solamente en la matanza de los inocentes, cuando vio que el niño ya no estaba en Belén, acabó con tantos niños, sino yo me imagino que duró tiempo buscando a qué horas y no me aparecían. Eso es la persecución, no fue un día. Lo menciona la palabra, pero yo imagino que Herodes dijo, aquí en algún momento aparece y yo tengo que estar listo. Se queda viuda joven. ¿Qué sucede en ese tiempo? Quedarse viudo, eso era una mujer que quedara viuda joven, lo peor. Excluida totalmente de la sociedad. Excluida. Solamente si dependía del hijo, si tenían hijos bien, y si no, la caridad de los demás. Porque las mujeres no podían trabajar, no sucede como hoy. Y hoy, por ejemplo, de todos modos, soy una mujer viuda, pues le toca una situación muy fuerte afrontar en su casa y liderar todas las cosas en su casa. Si de por sí hoy está en una situación difícil, en los tiempos de la Virgen Santísima, peor, porque no podía hacer nada. No podía decir, venga, yo miro y me pongo a coser y vendo, o hago, no, nada. Todo dependía. Entonces, imagínense viudas con un hijo al que todos miraban. Unos lo alababan y otros lo criticaban. ¿O qué sucedió con los sacerdotes en ese tiempo? Caifás y todos allí, esos sabios sacerdotes, no lo criticaban y estaban buscando un momento. Otros no lo criticaban porque les dolía lo que Jesús les decía. Entonces, imagínense, una mamá, pongamos en la situación como mamás, que critiquen a nuestros hijos. Si a veces uno le cuentan a uno que pasó una situación en el colegio y uno como que toma aire y dice, no puede ser. Y uno quisiera, pero imagínense la Virgen Santísima, que era una figura pública en ese tiempo y unos lo querían y otros querían acabar. Entonces es una situación muy difícil que estaba sucediendo y Jesús destaca al guardar su palabra,
que ella, en vez de generar esa ira, esa soberbia, ese resentimiento contra el mundo, esa tristeza en medio de las situaciones que estaba, había hecho vida a la palabra de Dios. Yo me imagino que era verla a ella con esa paz en medio de esa situación, porque Dios vivía en su corazón y la presentaba como ese modelo a seguir. Más que la apariencia, es lo que es ella, oír y guardar la palabra de Dios. Y eso nos la hace a nosotros hoy, porque hoy también nosotros hemos vivido situaciones muy fuertes en este momento. Ya todos sabemos por lo que pasamos. Ahorita estamos pasando en una situación de escasez, por ejemplo, escasez de alimentos. Yo me sorprendía, y bueno, quizás de pronto mi esposo no era esto tanto, sino decía, no puede ser que una bolsa de papa que compré hace como 15 días era como 4.500, y cuando lo fui a ver, ahorita fue 9.000. Y cuando la carne que uno alcanzaba para 4 días, ya no alcanzan 4 días, ya alcanzaba la mitad de los días. Entonces decía uno, bueno, gracias a Dios, uno puede comprar la carne. ¿Y qué sucede con aquellos a los que les llegó el millón y tienen 2 y 3 hijos, un hogar que mantener? ¿Qué deben hacer? Que nuestro gobierno dijo, sí, 1.000.000, claro, y todos aprovecharon, porque pues también hay que subirlo, pero también, o sea, en esta situación es muy complicada la situación que vivimos, la situación de trabajo para aquellos que están todavía todo el tiempo en la casa, para los que están en la oficina, para los que les llegó ahorita, a los papás que les llegó este tiempo de temporada escolar, que compren útiles, que compren una cosa a la otra, las obligaciones que se tienen, tantas situaciones que tienen muchos estudios, muchos inconvenientes, pero lo que hacemos a veces es cuestionamos al Señor y nos quejamos. Y aquí está la quejabanza. Yo sé, Señor, que estoy pasando muchas dificultades, pero tú te vas a glorificar conmigo. Y sabemos que el Señor se glorifica, a pesar de eso, pero lo cuestionamos muchas veces esta situación porque estamos. Pero ella oyó, la Virgen Santísima, ella oyó y cumplió la palabra de Dios a pesar de sus dificultades. A recibirla con paz en el corazón, porque nos angustiamos y nos preocupamos. Y a veces uno dice, a veces no lo deja uno dormir, a veces lo despierta hasta la madrugada para hacerlo, pero ella tenía la mirada puesta en el Señor en medio de esa situación. Y yo sé que Dios está conmigo, y cuando hizo esa promesa conmigo, la va a cumplir. Y se enfoca en tanto no quejarse de la situación, porque ella hubiera podido enfrentar, y uno como dice mi mamá, uno por los hijos se hace acabar y se enfrenta. Pero ella tenía su mirada puesta en el Señor. Imagínense en todo lo que vivió con Jesús. Yo imagino esa situación, que lo llevaron, lo juzgaron, lo golpearon, lo maltrataron, lo crucificaron, le pasaron el anzuelo. Yo no me imagino ese dolor de la Virgen Santísima. Yo creo que eso no tiene precio. Tantas mujeres que ha tocado pasar una situación difícil, perder a sus hijos, yo no me imagino que es verlo viendo en medio de esa situación. Pero ella iba a la voluntad del Señor y la mirada tenía puesta en el Señor, porque sabía que el Señor obraba y hacía victoria. ¿Y eso qué significa? Que a veces nosotros nos quejamos de la situación, pero a veces no vemos un poco más allá de lo que sucede. Sino, hoy la invitación es agradar a Dios a pesar de las circunstancias y las consecuencias. Entonces, no solamente significa cumplir como católicos. En algunos casos leían que hoy los jóvenes, como el 60% en los países occidentales, o sea, en Europa, ya no se consideran antirreligiosos. No les interesa estar un poco, buscar esa religión o ese encuentro con ese ser superior, que para nuestro caso es Dios. Y lo digo, ese ser superior no porque lo hable, sino hay algunas culturas como la India, pues son de dioses que van y no están, esas fuerzas superiores que están. Entonces no significa que como católicos, entonces, bueno, yo lo que voy, no, pero Señor, ¿cómo estás? Si yo voy todos los domingos a misa, yo he bautizado a los niños, he hecho la primera comunión, que la confirmación, todos están al día, que el Santo Rosario, que ya lo hacemos, cumplimos ahorita que ya se viene el 2 de marzo, el miércoles de ceniza, entonces yo voy el miércoles de ceniza y hago ayuno y oración y no como carne los viernes de Cuaresma y me voy a Semana Santa y en Navidad yo hago sagradamente mis 9 días y digo, yo tengo fe, yo soy una persona que oro, yo sé que el Señor me va a bendecir. Y sí, yo no estoy diciendo hoy que no voy a bendecir y que no hay que tener fe, porque sin fe no hay nada. Andamos como veletas en el camino. Sino que el Señor, lo que decimos es, pero me he preguntado,
¿Estoy guardando la palabra del Señor? ¿Estoy guardando la palabra del Señor? ¿Estoy cumpliendo esa palabra que el Señor me ha puesto en mi vida? Y no solamente es como sucedía, y yo creo que parte de la crítica que hacía Jesús era, es que no es solamente que me traigan ofrenda, no es solamente que me pongan las limosnas, que ojo por ojo y diente por diente, todo el cambio que tenía que hacer no lo entendieron. No, pues tenemos, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Siempre. Y hoy decimos, cumplimos todo eso, y he perdonado a mi hermano, y está en la palabra de Dios. Guardo un resentimiento. A veces dice, me he disgustado con alguna persona y le he pedido disculpas. No, porque me puede mal la soberbia. Y estoy cumpliendo la palabra del Señor y a veces decimos, pero Señor, pero si yo oro, si yo estoy, ¿por qué no se me dan las cosas? ¿O por qué vivo tan angustiado? ¿O por qué vivo con tanta tristeza? ¿O por qué las cosas no se me dan? ¿O por qué mi familia no se dan? La primera pregunta es, ¿estoy guardando la palabra del Señor? Yo creo que es el cuestionamiento que nos hace hoy. Y yo hoy, cuando veía, decía, bueno, cuando decía guardando la palabra del Señor, ¿qué es? Empecemos con los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a veces nos desvivimos detrás de un cantante famoso. Por ahí veía algunas historias de un cantante que iba a hacer un concierto y se compraron un montón, endeudaron hasta los papás por comprar boletas para los conciertos. ¿En dónde está esa mirada puesta en el Señor? Amar a Dios sobre todas las cosas. No jurar su santo nombre en vano. Y yo le prometo que mañana le pago. Y pachuchito que yo cumplo. Ahí me dice, no, mire, de verdad. Y a uno le duele cuando son esas cosas. Y eso el Señor a veces, ya uno cuando va en ese caminar de fe, como que dice uno, no lo puede decir, no puede hacer nada, porque todo lo hace el Señor. ¿Cuántas cosas no sucedieron en ese tiempo? ¿Cuántos lugares no cerraron durante ese tiempo? En donde se veían lugares prósperos. Todo, porque todo cambia de un día para otro. Y uno no puede estar haciendo juramentos ni promesas, porque no sabemos el día que nos llega y qué situación nos vamos a encontrar. Yo le prometo que yo vengo y le hago la visita. No, las cosas hay que hacerlas de una vez, no esperar. O a veces sucede con muchas personas que dicen ir a visitar a los hijos, no, mami, voy dentro de 15 días. O está, o eso los hijos, y nada. Y nos dimos cuenta en este tiempo que las cosas hay que hacerlas en vida. Porque hubo momentos en donde ya no se pudo hacer nada. Y el tercero, santificar las fiestas. ¿Dónde están? ¿Vamos a la Eucaristía? ¿O estamos esperando cada Semana Santa solamente para ir a reconciliarnos con el Señor? Y a veces en medio de esos pecados medio graves, porque no vaya a suceder como con alguien muy cercano, y es que si contesto ya no vuelve a comulgar. Y empieza y entonces ya como no va a comulgar, ya tampoco va a misa. Y así. Y nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque no acudimos al sacramento de la reconciliación. O nos quedamos en la primera comunión. Y es que fue el día que es la primera comunión y ni más. Y por ahí hasta el matrimonio. ¿Dónde están? Honrar a padre y madre, que era lo que decíamos nosotros. Ya mayores y se van. Entonces, como católicos, no es, sí, vamos a tener fe. Sabemos que el Señor está con nosotros. Sabemos que el Señor no nos abandona y sabemos que si nos decidimos por este camino de fe y nos decidimos con esa mirada al Señor, y si estamos aquí en el grupo de oración, aquí en María Reina o virtualmente, es un compromiso mayor con el Señor a oír y guardar su palabra. Y no como ir al sacerdote y decir, ay, cómo habló de bonito el Padre Dios. Ay, qué homilía tan preciosa. Y como dice nuestro párroco, ¿y qué dije en la homilía? Preguntaba a los 8 días, yo me acuerdo que un sacerdote preguntaba a los 8 días y nadie se acordaba. Y el Padre hablaba de perdón y
A palabras necias, oídos sordos. Y el padre explicando la homilía, ya. Y fueron a María Reina, y no digo que porque sea yo, ni nada, sino vinieron y escuchando la predicación, ¡ay, tan bonito que lo dijo hoy! Y en práctica, nada. Entonces la invitación de hoy es a guardar la palabra del Señor. ¿Estoy guardando la palabra del Señor? No mentir. Y en esas mentiras pequeñas también lastimamos al Señor. Y yo me acuerdo que hoy precisamente, esta mañana, envié una información, una presentación que tenían que hacer. Y después me di cuenta que había un error porque tenían que haberle colocado otro número, una conversión de moneda. Y yo dije, ay, pero yo lo dejo así porque al final se entiende. Pero después algo en mi corazón como que me decía, no, hay que corregir. Así sea por muy leve las cosas del Señor, en esos pequeños detalles nos santificamos. En esos pequeños detalles no dejamos que el otro entre en nuestras vidas. Y en esos pequeños detalles nos bendice. ¿Por qué? Porque generamos credibilidad, generamos confianza y nos da esa paz en el corazón. Yo creo que si no, esta noche yo decía, si yo no hubiera cambiado porque yo al final dije no, como que dije, no, venga, yo le digo a mi jefe que me equivoqué y que ya le voy a enviar todo corregido. Porque si no, yo estaría esta noche pensando, ay, ¿cómo le diría? ¿Sería que se hizo bien? ¿Será que se dieron cuenta que cometió un error? No. Nosotros es al Señor a quien debemos rendirle cuentas. Dije yo al Señor, mire, por eso mal que usted envió, se tomó una mala decisión. No. Que nuestra mirada sea en esa corrección de verdad. Y vemos que el Señor lo va a hacer. Si nosotros nos dedicamos desde las pequeñas cosas a guardar la palabra del Señor, créanme que el Señor nos va a bendecir. El Señor nos va a decir qué hacer. Entonces nos dice, dichosos, y Él hace su promesa, dichosos los que oyen la palabra y la guardan. Y es que si desde todas las cosas somos correctos, que si de todas las cosas actuamos como si el Señor lo estuviera haciendo, créanme que nos da una frase de paz, dichosos de felicidad. Que en cada cosa que hagamos tengamos esa certeza que es nuestra mirada en el Señor. Y no en eso que a veces dicen, no, pero es que ocultar para qué, para decir que yo tal cosa no. Y si hago algo, si voy a decir, me comprometo a tal cosa, no voy a prometer ni a jurar, te juro que tal cosa no, sino me comprometo es a cumplirlo, no a buscarle excusas y mañana y pasado mañana. El guardar es oír y ponerlo en práctica. No solo aprenderlo y no que acomodemos la palabra, como le decimos. Entonces esa es la invitación que tenemos esta noche, a oír y guardar la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Y bueno, el Señor ha estado duro con nosotros. Entonces, amén. Amén. Gracias.